Hola, los saluda Gaby del Instituto Bíblico para la Mujer, el Instituto Bíblico Online. Hoy, 13 de agosto, revisando nuevamente nuestro devocional en pos de lo Supremo. El título de hoy es No apaguéis el espíritu. Esto lo encontramos en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 19, donde dice exactamente lo mismo. No apaguéis el espíritu. Oremos. Padre amado, te agradezco de todo corazón tu persistencia en cuidarnos, a pesar de los necios que podemos ser, aún estando ya en tu rebaño. Perdónanos, Señor, porque estamos tan pegados a este mundo que honestamente preferimos oír todos los ruidos de los consejos mundanos. Incluso nos unimos a las quejas del mundo que nos rodea en lugar de brillar la luz de tu esperanza. Oh Señor, cuán paciente eres tú. Ayúdanos, mi Dios, a tomar en serio y a tomar con todo temor el hecho de que tú te has revelado por medio de tu Espíritu Santo. Señor, perdonan nuestras ofensas y ayúdanos honestamente, te rogamos, para madurar. Lo necesitamos, Señor. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén y amén. Bueno, comparto con todos que estos devocionales realmente son tan profundos que casi siempre tengo que leerlos varias veces, asegurarme que entiendo lo que el autor Oswald Chambers nos está comunicando en cuanto a la palabra del Señor, en cuanto al carácter de Dios, al carácter del ser humano, a la necesidad de la redención, a la disciplina para un discípulo y todo esto. Entonces les recuerdo que es necesario leer el devocional a solas, rogarle a Dios que nos dé entendimiento, obvio, no solamente del devocional, pero de la vida en general, gobernada por su Santo Espíritu, por todo lo que Dios nos ha revelado en su palabra escrita. No hay otra manera, hermanos. Es todos los días levantarnos decididos que vamos a darle a Dios toda nuestra atención, todo lo que finalmente de Él viene, lo estamos simplemente devolviendo para que Él haga algo de valor con nosotros y por nosotros. Sabemos que somos salvos por la obra perfecta de Cristo en la cruz del Calvario, pero no por eso tenemos el permiso de seguir viviendo una vida mundana e ignorando todo lo que el Espíritu Santo nos redarguye, todo lo que Dios nos ha mandado en su palabra, por ejemplo, de amarlo sobre todas las cosas y de amar a otros de la misma manera. Así que veamos qué es lo que tenemos hoy, pero les repito, ustedes lo tendrán que leer, estudiar y oír varias veces porque me parece tan profundo que no deberíamos pasar por alto algo tan útil y tan precioso. Entonces dice así: la voz del Espíritu de Dios es tan gentil, es decir, es tan suavecita como una brisa del verano, tan suave que, a no ser que estemos viviendo en completa, total comunión, unidad con Dios, con Él, nunca oiremos la voz del Espíritu de Dios. La sensación de advertencia y freno que el Espíritu Santo le da a un creyente, a un hijo de Dios, viene de la forma más asombrosamente delicada, hasta que es difícil decirle a una persona cómo Dios nos habló. Es que sabemos que Dios nos ha hablado, pero no podemos ni explicar cómo es que Dios, en una manera tan sutil, en una manera tan suavecita,
se comunica con nuestra mente, con nuestro corazón, donde podemos oír honestamente las exhortaciones, la guía, las palabras del Espíritu Santo. Es impresionante, pero yo sé que es verdad. Y si no somos lo suficientemente sensibles para detectar la voz del Espíritu de Dios, es impresionante, pero la iremos apagando y nuestra vida espiritual quedará totalmente dañada. Este sentimiento de prudencia vendrá siempre como una voz suave y apacible. Y si vas y ves la cita de Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 12, encontrarás evidentemente ahí a Elías, que había pasado por una prueba muy, muy difícil. Y bueno, su experiencia lo llevaba a pensar de que Dios se iba a revelar de una manera específica. Sin embargo, Dios quería que él dejara de depender de su experiencia antigua, que sí tiene valor, pero no, Dios no nos da una experiencia para que nosotros después nos aferremos a la experiencia y vivamos de aquel recuerdo en lugar de continuar dependiendo de la voz de Dios. Por esto fue que para él se le dio una voz tan suavecita que para su sorpresa ahí estaba Dios. Entonces, mucho cuidado, nos dice el hermano, si al compartir nuestro testimonio personal, dice que tenemos que mirar continuamente atrás, es decir, a nuestro pasado, y recordar diciendo, hace un tiempo, un determinado número de años fui salvo. ¿Qué quiere decir con esto? Exactamente lo que les acabo de comentar del peligro de una experiencia. La última vez que Dios nos habló fue en el 1992, cuando te salvó y te dijo algo, y luego te habló en el 2010, y luego no te habló hasta el 2016. Entonces, a veces nosotros, incluso cuando contamos nuestro testimonio, es como si viviéramos de recuerdos en lugar de vivir en una constante comunión con Dios. Entonces el hermano nos dice, si has puesto, la Biblia está dirigiéndose a él obviamente, donde Jesús dice que si hemos puesto nuestra mano en el arado y si estamos andando en la luz, es decir, si estamos viviendo con Él, por Él e inclusive sirviéndolo, no hay que mirar atrás. Cuando estamos en una relación correcta con Dios, una relación entre el Creador y su criatura redimida, entre el amo y los siervos, que es la relación correcta, que por más que Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos, no es que Él está para engreírnos y sacarnos adelante en nuestros planes. Ese entendimiento de una relación no está correcto. ¿Ok? Dios siempre sigue siendo el santo, 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 y el privilegio de ser llamados sus hijos es exactamente eso, un privilegio. No es para engreírnos e ir a buscar lo que nosotros queremos de nuestro Padre rico y nuestro Padre que es un rey, y entonces vamos a ir a pedirle lo que nosotros queremos para vivir nuestra mejor vida ahora. Ciertamente eso sería completamente una locura. Entonces, dice nuevamente, si has puesto tu mano en el arado, ¿no? Que estás sirviendo al Señor, que ya tu vida no te pertenece, sino que dices que Cristo te compró con la suya, y estás andando en la luz, es decir, caminando en su vida y no la tuya, no hay que mirar atrás. El pasado está instilado gota a gota en la maravilla de tu actual comunión y unidad con Dios. Sí, todo tu pasado fueron eslabones que Dios utilizó para llevarte hasta el momento donde te encuentras ahorita, pero no es para que tú te estaciones en uno de los eslabones a darle gloria al eslabón en lugar de Dios, que te dio todas esas experiencias, pero para que vivieras con Él,
en este momento, en la luz, como Él está en la luz. Si nosotros nos salimos de la luz, es decir, si dejamos de buscar la verdad, vivir en la verdad, aplicar la verdad, defender la verdad, puesto que la luz es una ilustración de la verdad. Y la luz y la verdad son ilustraciones de la persona de Jesús. Entonces, si nosotros nos salimos de comunión con la luz, nos salimos de comunión con Jesús, no lo podemos escuchar porque estamos tan ocupados con otras cosas, o estamos recordando y murmurando de alguna experiencia que Él nos dio, dice el hermano que nos transformaremos en un cristiano sentimental, sí, viviendo del recuerdo, viviendo del pasado, con un sentimentalismo, viviendo, como dice, de solo de recuerdos, y nuestro testimonio adquirirá un timbre metálico y duro, un timbre de queja, de falta de satisfacción, de falta de contentamiento, porque si estuviéramos contentas con el Señor en este momento, no tendríamos que acudir a un recuerdo del pasado, ¿verdad? Entonces dice el autor, cuídate de disimular tu rechazo actual, ahí está la falta de contentamiento, a andar en la luz, es decir, a seguir a Dios por el camino que Él te está mandando que vayas, rememorando tus experiencias pasadas de cuando sí andabas en la luz, ¿no? Vergüenza debería darnos de estar diciendo como antes obedecíamos al Señor, pero evidentemente ahora vivimos tan solo del recuerdo. Siempre que el Espíritu nos dé una advertencia como esta, debemos detenernos y corregir lo que Él nos esté mandando a corregir. Y luego, porque si no obedecemos, iremos apagando la voz del Espíritu Santo, porque nosotros nos iremos alejando del Santísimo relativamente y contristándolo de tal manera que ni cuenta nos daremos y le echaremos aún la culpa a Él. Entonces nos dice el hermano, supón que Dios te somete a una crisis y que tú casi consigues superarla, pero no del todo, porque no obedecemos. Entonces Dios programará la crisis de nuevo porque Él es paciente. Pero esta vez esa crisis, o la manera que podríamos haber reconocido la lección, lo que Él quería hablarnos, perderá su intensidad. Entonces tendremos menos discernimiento y más bien más humillación. ¿Por qué? Por no haber obedecido, por no tratar a Dios como santo, lo que le sucedió a Moisés en el desierto, por lo cual no le permitieron entrar a la tierra prometida física, ¿no? En ese momento, mas tuvo que verla desde lejos, así que no hagamos lo mismo nosotros. Si seguimos contristando al Espíritu de Dios, llegará el tiempo en que la crisis ya ni siquiera se repetirá, porque habremos apagado del todo al Espíritu. Bueno, si nosotros no queremos obedecer, no queremos los consejos del Espíritu Santo, no queremos que Él nos dirija, porque no es solamente consejos para ver, bueno, ¿sabes qué? No. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. Él es Dios, el Espíritu Santo. Así que si pasamos a través de la crisis, nuestra vida será un cántico de alabanza a Dios. Es decir, si en lugar de echarnos para atrás y más bien ir apagando la voz del Espíritu Santo a través de nuestro pecado, más bien si obedecemos, veremos cómo vivimos como si fuera en una novedad, en algo consciente, en algo presente, lleno de experiencias, pero no vivimos por las experiencias, sino vivimos por aquel con quien vivimos las experiencias. Así que dice el hermano, nunca te apegues a nada que hiera a Dios. Qué buen consejo para liberarte de esto, para no hacer
algo que hiera el corazón de Dios, debes más bien dejar que Dios elimine lo que tenga que eliminar en ti. Que Dios elimine lo que tenga que eliminar en mí. Dios nos ayude. Bueno, veamos de qué trata el devocional mañana. El título es La disciplina del Señor. Bueno, hermanos, les ruego de todo corazón que tomen con toda seriedad las oportunidades que Dios nos da de conocerlo más y más, incluso a través de una crisis. Conocer a Dios y ser conocido por Dios es el mayor privilegio que alguien puede tener. Le ruego a Dios que si alguien oye este devocional y aún no conoce a Dios por medio de Cristo, cuanto le ruego a Dios que su Espíritu Santo revele la gloria del Padre, la gloria de Dios en la persona y la obra de Jesucristo. Jesucristo fue encarnado, Dios encarnado, es Dios encarnado, que vino al mundo a recuperar lo perdido. Tú estás perdido, yo estaba perdida. Cristo es la luz del mundo, el Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo. Él se ofreció a sí mismo, un sacrificio, una vez para siempre, que satisfizo la ira de Dios que está dirigida a ti por tu pecado, que estaba dirigida a mí por haber pecado contra Dios. Dios te ofrece el perdón de tus pecados, pero debes creer que Cristo es el Señor, quien vino a redimirte. Y debes entregarle tu vida, arrepentirte de hacer tu vida a tu manera, abandonar tu vida a tu manera y entregarle tu vida a Cristo, pues Él murió por ti y resucitó. Él venció la muerte y vencerá la muerte en ti, pero debes confiar en Él. Bueno, a todo el resto, sí, los animamos como siempre a estudiar con nosotros la Biblia en los institutos. No dejen pasar las oportunidades que Dios nos da de poderlo conocer a través de los estudios teológicos, estudios que estén centrados en Dios, centrados en Cristo, en su plan de redención. Considera estudiar con nosotros, te esperamos. Que pases un lindo día y que Dios te bendiga.